todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta tercera sesión de nuestro segundo ciclo Docencia Universitaria 2026, Innovación y Estrategias para una Enseñanza Efectiva. Como ya lo hemos mencionado, en esta edición abordaremos herramientas, metodologías y experiencias orientadas a responder los desafíos actuales de la educación superior, promoviendo un poco la enseñanza centrada en el aprendizaje, el desarrollo de competencias y la mejora continua de la experiencia educativa. Como ya lo hemos mencionado desde el inicio de este espacio, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por una educación universitaria de excelencia y creemos que este espacio Conectados puede convertirse en una herramienta para cumplir ese objetivo. Y también creemos que estos espacios nos ayudan a promover el intercambio, que este intercambio contribuye al fortalecimiento de la calidad de la educación superior universitaria y al desarrollo profesional de nuestros docentes. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre la comunicación docente efectiva, técnicas para un aprendizaje profundo, y nuevamente nos acompaña Alejandro Alberca, a quien agradecemos mucho nuevamente por su participación. Él es director del Máster de Neuroeducación y Dificultades de Aprendizaje de la Universidad Europea. Es psicólogo sanitario con 2 décadas de trayectoria vinculada a la clínica, a la docencia universitaria y a la innovación tecnológica. Tras años de práctica asistencial y dirección psicopedagógica, actualmente dirige este máster de neuroeducación de la Universidad Europea y lidera investigaciones de vanguardia en IA aplicada al desarrollo, al neurodesarrollo, consolidándose en la integración de herramientas digitales para la salud mental y para la educación. Ya saben a todas las personas que se vayan conectando, que tienen en la caja de comentarios de Facebook Mineo y Facebook Pereduca, ahí tienen el registro de asistencia para quienes quieran obtener una constancia de participación. Simplemente tienen que completar este registro y haber estado como mínimo presente en 3 de las 4 sesiones que tenemos en este segundo ciclo. Y ahora, sin más, bienvenido Alejandro y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por invitarme de nuevo aquí, otra semana más. Yo estoy encantadísimo de poder compartir este espacio que habéis creado, que creo que es tan necesario en estos momentos y que, jolín, soy todo un afortunado por estar aquí y además 2 semanas seguidas. Pero bueno, hoy, si bien el otro día la semana pasada hablamos del aprendizaje activo, hoy vamos a dar un paso más y vamos a hablar de cómo tiene que ser una comunicación docente más efectiva, es decir, cómo podemos ayudar a través de nuestra comunicación para poder fomentar un aprendizaje que sea más profundo. Y bueno, como siempre me gusta empezar por esto, pues bueno, ya me ha presentado Fernando, no puedo mejorar lo que ha dicho. De hecho, yo me siento un poco de vergüenza todo lo que ha dicho, parece que soy mucho más. Aquí tenéis un resumen, LinkedIn por si queréis explorar un poco más. Y ya os dije la semana pasada que para mí lo más importante no es estas cosas, sino quizás lo que más perspectiva me ha dado es otra cosa que no se suele poner en el currículum, pero que, como bien sabéis, da bastante, bueno, conocimiento aplicado, llamémoslo así, que es que soy padre de 4 hijos y mi pobre mujer me soporta todos y cada uno de los días desde hace un tiempo bastante largo. Espero que siga ahí. Entonces, ¿por qué os cuento lo de ser padre? Porque veréis que no es lo mismo la teoría que la práctica y que uno de los primeros escenarios donde tenemos que ser capaces de comunicarnos y donde más nos cuesta a veces es cuando es con nuestros hijos. Entonces quiero que entendáis que lo que os voy a contar hoy no solo os lo voy a contar como psicólogo, no solo os lo voy a contar como docente de la Universidad Europea que ha investigado y que sabe, sino os lo voy a contar también aterrizado y siendo bastante humano con las dificultades que también vivo en mi día a día con esta comunicación. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, digo, no te voy a pedir nada que yo no haya hecho, que yo no haga o que yo no esté dispuesto a hacer. Y eso mismo os lo traslado a vosotros, la audiencia. No os voy a decir nada que yo no haga, que yo no haya hecho o que yo no esté dispuesto a hacer. Así que, dicho eso, vamos a comenzar, que imagino que es lo que tenéis ganas y así Fernando consigue que no llamarme la atención porque me pase de tiempo. Vamos a ello.
En primer lugar, vamos a tener una perspectiva un poco más biológica de cómo funciona esto, porque si visteis mi anterior sesión, sabéis que para mí es importante hablar de lo que dice la ciencia, para huir un poco de las modas que a veces se producen y que no siempre tienen un rigor científico. Desde la universidad muchas veces lo que trabajamos es no solo contar las cosas, sino contar las cosas que la ciencia dice. Evidentemente, la ciencia muchas veces va avanzando, pero creo que es importante ver lo que vamos a comentar hoy desde esa perspectiva sobre lo que es realmente eficaz y lo que no es tan eficaz. Así que empecemos por el cerebro que aprende. Ya sabéis, esa cosa que tenemos aquí debajo del pelo, bueno, en mi caso no hay mucho pelo, pero bueno, ya sabéis, aquí debajo, que es lo que va conectando cosas. Y vamos a entender el por qué unas clases conectan y otras desconectan. Pero vamos a verlo en primer lugar desde este punto de vista más biológico o neurobiológico. Vamos a verlo. Prometo no ser muy pesado, es simplemente una pincelada. Porque, claro, ¿por qué algunas de las metodologías son capaces de lograr que nuestros estudiantes conecten y aprendan en profundidad, mientras otras van a generar una desconexión, incluso ansiedad? Bueno, pues en primer lugar, la respuesta va a empezar en conocer cómo funciona este cerebro que aprende. Bueno, al menos os decía una pincelada, que no es una clase de neurología. Bueno, tenemos que recordar que nuestro cerebro no es estático. Es decir, hemos visto que el aprendizaje tradicional siempre va a asumir, suele asumir, que el cerebro solo recibe datos. Y la ciencia moderna, sin embargo, ha revelado que hay un ecosistema mucho más dinámico, que cada experiencia, cada emoción puede acabar reconfigurando, incluso físicamente, sus conexiones. Si visteis la sesión de la semana pasada, si no la habéis visto, es momento de también recordarlo y luego ir para atrás, hemos ido viendo cómo incluso el aprendizaje activo puede ayudar a que sea mejor. Pero bueno, no nos quedemos solo en eso. Vamos a ver un poco más. Tenemos este primer concepto, el de la plasticidad, que seguro que o más de uno suena. ¿Qué es lo que dice? Que el cerebro se va a ir remodelando con la experiencia a lo largo de toda la vida. Es decir, no es una cosa estática. Según lo que vayamos viviendo, aprendiendo, pues el cerebro va siendo plástico. En algunos momentos un poco más y en otros momentos un poco menos, pero existe esta continuidad. También sabemos que la experiencia, es decir, lo que ocurre, va a dejar una huella que incluso puede llegar a ser biológica, no solo un recuerdo. Y aquí recordemos que también las partes emocionales o huellas emocionales pues, son más capaces de ser recuperadas de una manera más eficaz. Además, este aprendizaje duradero nos permite o nos ayuda a entender que aprender es consolidar estas redes neuronales, no simplemente almacenar información suelta. Porque, a ver, os lo explico en un ejemplo para que se entienda. Esto es como si yo cojo mi trastero y cojo una cosa y la tiro ahí al fondo. Pues bueno, la habré almacenado, sí, pero no voy a ser capaz de recuperarlo, porque bueno, igual a mí me pasa un poco más a menudo, pero tengo cosas que no sé que las tenía. Entonces hay veces que las compro por duplicado y luego las encuentro. Vale, pues esto nos pasa a veces también con nuestros recuerdos o incluso pasaría con este almacenamiento de aprendizaje tradicional, que simplemente se cogen cosas, pero si no se conectan, nos sirven de poco, porque al final, ¿de qué nos va a servir un conocimiento que no esté conectado? Pues de nada. Entonces, no almacenemos esta información suelta. Vuestra labor como docentes en vuestra comunicación es que se ayudara a que haya esas conexiones. Bien, os decía que este aprendizaje tradicional suele asumir este cerebro estático, mientras que la ciencia más moderna, lo vimos con el aprendizaje activo, va reflejando este ecosistema mucho más dinámico, este moldeado constante que puede ayudar a través de la experiencia. Yo es que soy un poco friki, pero me parecía que esta manera de explicarlo podía ayudar, el hardware y el software del aprendizaje. Em, Entendamos que para este aprendizaje más duradero hay dos sistemas que deben activarse a la vez, bueno, igual que en un ordenador. Por un lado, la capacidad biológica del cerebro y por otro lado, las condiciones psicológicas que las van a poner en marcha. Vamos a traducirlo en esta metáfora que os decía. Por un lado, el hardware. El hardware, bueno, sabéis, es como si fuera el ordenador, ¿vale? El recipiente, por así decirlo. Esto hablaría de nuestro cerebro, en concreto de la neuroplasticidad. Es decir,
esta capacidad biológica que tiene el cerebro para poder crear y reorganizar esas redes neuronales con cada experiencia de aprendizaje, cómo las va conectando por fenómenos incluso de recencia, porque más reciente está más fuertemente conectado. ¿Vale? Por un lado, el ordenador que tenemos, nuestro hardware. Y por otro lado, el software. En este caso, la autodeterminación. Es decir, las condiciones psicológicas que estén activadas van a encender ese hardware. O sea, cosas como la autonomía, la percepción de competencia o incluso el vínculo que tengan con nosotros como docentes van a ser importantes. Porque sin ellas es mucho más difícil que exista una motivación que vaya a sostener el esfuerzo. Por resumir, por un lado vamos a tener esta parte del hardware, es decir, el cerebro de nuestro estudiantado, y por otro lado el software, que serían como esas habilidades psicológicas, esas capacidades psicológicas que van a determinar si funciona bien el hardware o no, si es más eficiente o no. Porque, a ver, si vamos a lo del ordenador, puedo tener un ordenador muy potente, pero si el sistema operativo está lleno de bugs y tengo muchos programas y muchos virus, pues va a dar igual que tenga el ordenador de la NASA, que eso no va a funcionar. Pues con el cerebro y el aprendizaje pasa más o menos lo mismo. Como veis, tampoco es tan complicado entenderlo conceptualmente. Pero vamos a seguir. Porque claro, no todo es esta parte biológica, que como veis, os lo he resumido bastante, sino que existe otra parte que es la comunicación. Por eso lo he llamado la palanca, la comunicación. Es lo que lo acaba moviendo. Vamos a ver qué es lo que dice la evidencia científica sobre cómo el docente puede activar ese sistema, ese software que decíamos antes. Veamos. Bueno, pues en este análisis que he ido haciendo, sintetizando artículos que he ido encontrando, haciendo como esta búsqueda un poco más exhaustiva, hemos visto que existe un importante consenso, igual que estaba en las metodologías activas, en el que la mayoría de los estudios coinciden en que una buena comunicación docente efectiva va a favorecer un aprendizaje mucho más profundo. De igual manera, pues bueno, hay un 7% que no termina de concluir eso, no significa que sea que no, sino que no lo han visto concluyente, pero vamos, que creo que una evidencia de 93% es más que suficiente como para que nos tomemos en serio el cómo nos dirigimos a nuestro estudiantado. Así que vamos a seguir descomponiéndolo. La claridad va a ser una de las palancas más directas. Y es que, bueno, hablar con claridad no es solo un detalle de estilo. Tiene un efecto que puede ser medible y directo en lo que nuestro alumnado va a aprender. Primero, estudios o experimentos de Volkan, Goodboy y Myers en Communication Education hablaba de que podía subir más de una nota, una puntuación en una nota, cuando había una instrucción clara. Es decir, si le damos una instrucción clara, incluso las preguntas del examen son bastante claras, se mejora el rendimiento en más de una calificación, en este caso letra, porque es un estudio estadounidense, de promedio. Además, también vemos que ser claros ayuda a mejorar la atención. Es decir, esta parte de la inmediatez no verbal, la mirada, gesto, cercanía, suma de una forma indirecta y sostiene la atención que la claridad puede aprovechar. Dicho de otra manera, si nosotros no somos claros, si somos muy obtusos, si utilizamos muchas pasivas, al final nuestro alumnado desconecta, y más este alumnado que ahora vive en la era de TikTok. Como se lo pongamos muy complicado, cosas que tienen que llegar de una manera más clara, va a ser más fácil que se pierdan. Entonces, ¿por qué no ser claros? ¿Por qué no expresar de una manera clara? Aquí vemos una evidencia de por qué sí. Mejora la atención, mejora las notas y además ayuda a tener una mayor cercanía. Simplemente pensad en aquellas personas que cuando hablan, no voy a decir que lo hagan los políticos, porque no me voy a meter yo en esos charcos, cómo acaban o pueden acabar haciendo que desconectemos, porque no les vemos claro y dicen, no sé lo que me quieres decir. Entonces, bueno, pues trasladarlo a vuestros alumnos y así tenemos una idea más clara. Nunca mejor dicho. Vamos al siguiente punto. El diálogo que mueve la aguja.
Bien, la evidencia con mejor influencia causal apunta siempre al mismo sitio, que una interacción cognitivamente exigente siempre acaba siendo un mayor o mejor motor del aprendizaje profundo, pero vamos a desgranarlo. En estos estudios de Alexander en el 18 vimos que en un ensayo controlado a gran escala se mostraba que la enseñanza dialógica, es decir, ser capaz de poder hablar, que hubiera un diálogo bilateral, podía mejorar o mejoraba, de hecho, el logro académico y la participación. Es decir, que una clase magistral donde solo habla el docente era muchísimo menos eficaz que cuando existía ese diálogo entre los alumnos, cuando se fomentaba ese pensamiento crítico. Pero bueno, esto ya lo visteis en la sesión pasada. También vimos que el efecto de la enseñanza sobre el aprendizaje profundo online también pasaba por esa interacción. Respondiendo, y esto para que veas, Fernando, que estaba atento a lo que me dijiste otra vez, vemos que incluso online se puede mejorar a nivel dialógico el rendimiento. Porque, bueno, puedo estar online, pero sí puedo fomentar la participación. O sea, no solo tiene que ser cuando estamos cara a cara. Así que, bueno, dialogar, que exista este discurso hacia los dos lados, vemos que mejora. Insisto, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero bueno, igual que os mostré la anterior vez, pues vemos que no todo acaba pesando de la misma manera. Y aquí os he puesto, bueno, una clarificación o un esquema de qué cosas pesan más según la evidencia. Bien, veamos la primera afirmación. La enseñanza dialógica mejora el aprendizaje y la participación. Bueno, ya hemos visto que la evidencia es bastante fuerte al respecto. La calidad de docente aumenta el aprendizaje cognitivo. También, cuanto más claros seamos, más dice la evidencia que puede mejorar ese aprendizaje. El feedback constructivo y la confirmación elevan la motivación y el compromiso. Bueno, aquí también vemos que cuando yo voy dándole ese feedback constructivo, entendemos una crítica que no busca decir lo que hace mal, sino cómo poder mejorar, que no busca humillar. Entiendo que nadie busca humillar, pero que no busca hacer leña del árbol caído, sino decir, oye, pues puedes potenciar esto, puedes hacer esto. Vemos que va a elevar la motivación y compromiso. ¿Por qué la evidencia puede ser más moderada? Porque claro, aquí influye mucho las habilidades del docente y hay veces que algunos los hacen mejor y otros peor. Y también influye el cómo lo pueden recibir. Pero en general, la evidencia es moderada y eso está bien. La comunicación no verbal favorece o fortalece la atención y el engagement, es decir, esta parte del vínculo. Pues vemos que también la evidencia dice que existe una moderada o una buena relación entre esto y la realidad. Es decir, que no solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos, cómo nos acercamos, si somos cercanos, si no lo somos. Parece que eso también puede favorecer que tengan más atención. Y es que simplemente pensemos, ahora yo os estoy contando esto, pero si yo tuviera todo el rato un tono monótono, bueno, a mí es que estoy online, pero si no, si estuviera en vivo, o sea, en presencial y no me moviera, al final vuestra atención se iría a otros lados. Pondréis todos a mirar el WhatsApp, el Facebook o cualquier otra cosa. Entonces, esto lo vemos también experiencialmente. Luego, por último, las técnicas tipo PNL mejoran el aprendizaje profundo. Aquí la evidencia es bastante más débil, es decir, no significa que no funcione, significa que todavía no hay evidencia en esta parte de la psiconeurolingüística que se vaya a mejorar este aprendizaje profundo. No voy a meter en charcos, simplemente os traigo lo que dicen estudios y donde se muestra qué es lo que a día de hoy es más eficaz y qué es lo que todavía no es del todo eficaz. Bien, el arquitecto de entornos. Y es que, claro, el docente, cuando hacemos una buena tarea, tenemos que dejar de transmitir datos para empezar a diseñar experiencias en las que podamos aprender o, bueno, puedan aprender nuestros alumnos. Hay una cosa que os sonará, que es este tema del cortisol y la dopamina. Os reconozco que no soy demasiado fan de muchas veces cómo se transmite esto, porque parece que si estoy estresado la culpa es de cortisol y si estoy bien la culpa es de dopamina y obviamos aspectos contextuales. Pero sí quería también reflejarlo aquí para que entendamos, incluso a nivel químico, cómo puede influir.
Pero importante entender que es antes el huevo o la gallina. Y antes es la parte contextual y luego está la parte química. Pero vamos a desgranarlo un poco más. Entendamos que una situación de amenaza genera estrés y con el estrés pues sí se despierta esta parte química que es el cortisol y se empieza a secretar en nuestro organismo. Eh, si nosotros estamos en un aula y lo que acabamos generando es este miedo al error, a que fomentamos mucho la prisa, tiene que ser para allá, o que haya una descalificación activa, cuando nuestro alumnado comete algún error, esto lo que van a hacer es activar respuestas más del estrés y van a bloquear cualquier otro tipo de respuesta que pueda ser más efectiva, como por ejemplo, pues, memorizar mejor o tener menos ansiedad. Al final van a desconectar. Bajado un poco a la tierra. Mm, Pensemos o recordemos que el estrés es lo mismo que sentiría una cebra cuando está en la sabana, ¿no? Y ve un león. Pues claro, está predispuesta a poder responder ante una amenaza. Ahora pensad, si es lo mismo que siente una cebra cuando ve el león, ¿qué es que la cebra en esas circunstancias aprendería mucho? Porque normalmente lo que se va a limitar es a sobrevivir. Y muchas veces nuestros alumnos, cuando si nuestra comunicación se basa más en castigar el error, en ser muy positivos, lo que van a hacer es llegar a clase para sobrevivir. Es decir, para que no me regañe el profesor, para salvar los muebles, y eso acaba provocando pues, cosas que no son lo más adecuado para el aprendizaje, como él, pues copio el ejercicio de fulanito, porque si no, menuda bronca me va a echar el profe, y es que, claro, yo no entendía el ejercicio, mis padres no me lo supieron explicar, y a ver, ahora yo qué hago. Bueno, pues eso no hay que ser muy listo para entender que para aprendizaje no va a venir muy bien. Entonces, tendríamos que huir de eso. Además, también tenemos que tener en cuenta que hay otros aspectos como la ansiedad, que si están presentes, y no tiene por qué ver simplemente con nuestra interacción con el alumnado, sino con cosas contextuales que ocurren. No sé, os pongo un ejemplo. Si ha ocurrido algo en la familia o en el entorno en donde se desarrolla que hace que nuestro estudiantado no esté tranquilo, no va a aprender. Y si es algo que ha ocurrido en la región donde estamos, pensemos en una desgracia medioambiental, pues no van a aprender. Y ahí casi es mejor parar la clase, mejorar el vínculo y decir, bueno, a ver, os veo alterados, ¿queréis que hablemos? Vamos a contar cómo os sentís, que no intentar que se dé las matemáticas. ¿Entendemos? Porque van a tener ansiedad y con ansiedad no van a aprender. Y si lo único que hacemos es cabrearnos porque no están rindiendo, lo que vamos a elevar esos niveles de estrés y no van a ayudar. De hecho, lo que van a hacer es que desconecten más de la clase. Entiendo que todos tenemos que llevar unos objetivos de aprendizaje, pero no todo vale. Pero bueno, como no nos vamos a quedar solo en lo que nos sirve, voy a poneros algunos ejemplos de lo que sí sirve. ¿No? Lo he simplificado, recompensa dopamina. Insisto, esta unión es bastante más compleja de lo que vemos aquí y que no soy muy fan de solo hablar de estos químicos, pero quería relacionarlos porque estamos en el colectivo. Bien, en contraposición a lo que os comentaba antes, cuando en clase nos perciben como un docente que es capaz de dialogar, que habla de manera clara, y ojo aquí, porque hay algunos docentes que queriéndolo utilizan mucho sarcasmo y la ironía. A ver, si hay algo más opuesto a la claridad es el sarcasmo. El sarcasmo en el fondo es un tipo de comunicación un poquitín violenta, porque claro, si ya como adultos, si alguien te habla irónicamente, tú no sabes si te lo está diciendo de verdad o en serio, vosotros pensad cuando existe esta otra jerarquía de poder en la que quien me lo está diciendo es un profesor. Claro, el nivel de presión es mayor, es lo opuesto, como decía la claridad. Entonces, si queremos algo, digámoslo de una manera clara. Si además nosotros somos capaces de comunicar ese reto, lo que esperamos de ellos, y el reto está bien dosificado, puede activar más esa curiosidad y lo podemos fomentar. Esa sensación que pueden tener de logro, de conseguir cosas, va a reforzar mucho más la motivación y como os decía antes, puede consolidar esta parte de las redes neuronales y de sus conexiones. Entonces, si dedicamos un poco más de tiempo a verlos, a preocuparnos por ellos, probablemente consigamos que su aprendizaje mejore porque se van a vincular más.
por miedo, no se van a vincular, no van a aprender y solo van a sobrevivir. Si lo que conseguimos es generar esa arquitectura en la que la clase sea un sitio cómodo donde se sientan escuchados, probablemente sea más fácil que aprendan, porque no serán esa cebra esperando a ver cuándo les come el león, sino serán unas personas que ven que es un sitio donde se les aprecia y se les tiene en cuenta. Así que vamos a considerar este tipo de cosas también. Os he querido traer un pequeño kit de comunicación profunda. Bueno, igual el título suena demasiado grande, pero bueno, ahora lo vais a ver con algunos pequeños tips que pueden servir. Primero, el diálogo que hace pensar. Vale, un poco en la línea de lo de la semana pasada. Ser capaz de abrir ideas, ramificarlas y devolver las preguntas a nuestro alumnado puede ayudar a mejorar la comunicación. Es decir, no solo es coger y responder la pregunta, sino fomentar que puedan pensar un poco más sobre esa pregunta, porque si no nos quedaríamos en lo fácil. Pero insisto, no pretendemos que nuestros alumnos sean meros papagayos que repitan lo que nosotros hemos dicho, sino pretendemos que piensen y para pensar tienen que elaborar. Entonces, esos diálogos que ayuden a eso puede ayudar bastante. Y aquí, pues eso, abrir las más ideas, ramificarlas, podéis hacer una esquemita, incluso la pizarra, y devolver la pregunta al alumnado para, oye, ¿cómo lo enfocarías tú? Pues puede ayudar. Además, también se pueden sentir mucho más importantes porque, el profesor me pregunta a mí sobre mi opinión de esto. Entonces, bueno, considerar este primer punto. Vamos al siguiente. Claridad instructiva. Bueno, que haya estructuras y ejemplos va a ayudar mucho más a esta claridad. Recordad que hablábamos acerca de los proyectos que sean reales, pues ejemplos que sean reales y que sean cotidianos, que puedan identificar, va a ayudar a que puedan aterrizar o esta teoría en algo mucho más práctico y además puedan ser capaces de comprender cosas que son complejas. Como sois grandes docentes, esto nos costará mucho, pero siempre tendremos que intentar enfocarnos hacia allí, ¿vale? Vamos con lo siguiente. Ese feedback que sea constructivo. Bueno, pues esta retroalimentación que describa cada uno de los puntos, que le vaya orientando, va a ayudar no solo a corregirles, sino a que vean que ellos nos importan, que ellos son personas importantes para nosotros y que su aprendizaje no es algo que nos es indiferente, sino algo en lo que nosotros estamos implicados y que nos importa. Entonces, ya no solo es que oriente el aprendizaje, sino que les hace ver a través de nuestra comunicación el cómo les vemos y cuánto nos importan, porque creo que hay pocas cosas que pueden desconectar más a un alumno respecto a su docente que el pensar que no le importa absolutamente nada. Entonces, con una cosa tan tonta como un feedback constructivo, pues mira, vamos ganando un poco más esa batalla. Así que, bueno, no lo ignoréis, que creo que es bastante importante. Luego, otro de los puntos de este kit de comunicación profunda sería este andamiaje de la incertidumbre. Es decir, planteamos una duda a la clase, la sostenemos y luego la conectamos con la idea. Es decir, empezar a abrir una pregunta, no simplemente responderla, sino ir tanteando al resto de la clase cómo lo ven y luego lo conectamos con una idea concreta. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, dicho, os lo he puesto antes. Cuando os he hablado del estrés, os he dicho, ¿y por qué con el estrés no podríamos aprender? Lo he sostenido un poco, he explicado un poco y luego os lo he conectado con una idea que podía ser un ejemplo que podíamos asociar. Una cebra frente a un león. De esa manera hemos conectado una idea que podía ser un poco más compleja con algo que podemos asociar y que es más memorable. Memorable no porque sea grande, sino porque lo recordamos mejor. Entonces sostenemos esa duda y luego lo conectamos con otra idea que puede ayudar a que ese aprendizaje profundice un poquitín más. ¿Veis? Os dije que son cosas que yo también llevo a cabo. Luego, una confirmación interpersonal. Bien, que validéis al estudiante, el hecho de que él hable, que participe, va a ayudar mucho. Por lo que os decía antes, y os lo estoy repitiendo todo el rato, se siente importante. O al menos se siente partícipe, siente que le importamos.
que si nosotros cuando un alumno dice algo, le descalificamos, le decimos, no tienes ni idea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que probablemente deje de participar. En el mejor de los casos, en el peor de los casos nos va a hacer la clase imposible. Pero, ¿qué necesidad hay? A ver, no sé, igual yo soy raro, pero yo hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no supe. Si yo no hubiese tenido la oportunidad de preguntar, de descubrir, hubiese sido ignorante. Yo como docente, cuando yo doy clases, no quiero que mis alumnos sean ignorantes o quiero que sean lo menos posible, pero sobre todo lo que no quiero es que tengan miedo a preguntar. Entonces, si yo voy favoreciendo eso, si ya no solo espero pasivamente a que ellos me pregunten, sino si les pregunto yo, digo, bueno, esto lo has entendido, oye, ¿qué piensas de esto? Al final, no solo estoy validando su voz, es decir, no le estoy diciendo, oye, tu opinión es importante, sino que le estoy pidiendo su opinión, le estoy haciendo tremendamente partícipe. Y como le refuerzo, como no cojo y si dice una tontería, digo, pero qué tontería has dicho, sino que lo reenfoco, le digo, "Oye, pues mira, es interesante, pero te has planteado que a lo mejor podría ir por aquí". Pues fijaos, es un truco que aparentemente es muy absurdo, pero que puede ayudar a que no tengamos miedo al error. Porque, y perdonad que me desvíe, pero ¿cuántos estudiantes que tenéis no habéis visto que en algún momento tiene una tremenda ansiedad a cometer un error? Que sale a la pizarra casi temblando, le sudan las manos, porque no quiere fallar, porque tiene miedo a fallar. Bueno, pues a ver, hay variables que son intrapersonales, que tienen que ver con ellos mismos, pero hay algunas cosas que como docentes, como maestros, podemos ayudar, podemos tener esa complicidad. Entonces, esta confirmación interpersonal, es una herramienta que puede ayudar. Vamos con la última. Señales no verbales. Y esto es importante, porque, claro, no es solo lo que decimos, sino hay veces que es más importante lo que no decimos o incluso el cómo nosotros lo decimos. Y es que una mirada, un gesto o una cercanía van a sostener la atención y la confianza. Os parecerá una tontería, pero incluso en un momento en el que el alumno sale a la pizarra, le vemos con miedo, el que nosotros nos levantemos, estemos a su lado, le demos una palma a la espalda o que incluso busquemos su mirada y busquemos ese gesto o sea, le demos ese gesto de aprobación, de venga, que tú puedes, pues le puede ayudar muchísimo a reducir esa ansiedad, porque no se siente solo, no se siente expuesto, no siente que nosotros le vayamos a evaluar o que vayamos a esperar su mínimo error para machacarle, como si fuera en la antigua Roma, que le echamos ahí a los leones. Vale, pues os sorprenderá, pero como psicólogo muchas veces he visto a alumnos que tienen esa sensación. Y ya no solo eso, porque bueno, esa es una de otras. Otras es que los profesores pasan. Porque, a ver, mira, que yo sé que tenemos muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que corregir, pero, ¿qué nos cuesta? Si el alumno está haciendo una exposición, está corrigiendo, ¿qué nos cuesta mirarle? ¿Qué nos cuesta prestarle un poquitín de atención? Porque sí, podemos estar pues corrigiendo o tomando apuntes, pero entonces desconectamos de él. Yo os pongo un ejemplo muy claro. Cuando yo tengo que estar en tribunales de TFM, yo lo que hago es estar mirando todo el rato al alumno. Bueno, si veo que se pone nervioso, miro para otro lado, pero mira al alumno, su presentación, para que sienta que me está importando. Es que todos queremos sentir cuando hacemos un esfuerzo que importamos o que lo que estamos diciendo importamos. Sobre todo cuando nosotros como docentes somos una autoridad. Y no olvidéis esto, para bien o para mal, como docentes sois una autoridad para el estudiantado. Entonces, usar vuestras miradas, vuestros gestos y esa cercanía para poder mejorar no solo su atención, sino la confianza. Y esto no solo cuando los alumnos exponen, sino cuando exponéis vosotros. El buscar esa cercanía, ese contacto ocular, pues va a influir. A ver, no es lo mismo llegar a una clase ya cansado, que os vean, que como tirar los libros ahí, que no, que os vean, que entráis con ganas de aprender. Porque, hombre, pensad que si vais a una clase y veis que el docente pues entra con ganas, con energía, pues prestéis atención. Pero si veis que coge, tira el libro, se pone así, ahí tirado, pues ¿qué hacéis? Te desconectáis. Porque decís, pues si al profesor no le importa, pues a mí me va a importar menos. Entonces, cuidad estas señales no verbales, este lenguaje no verbal, porque va a ser francamente importante en esto.
Así que bueno, creo que con este kit de comunicación profunda empiezan a quedar claros algunas cosas que deberíamos hacer y lo voy justificando. Sé que algunos pensaréis que estamos conectando cosas con la anterior semana, pero es que ahí está la clave. Todo se conecta y todo tiene un sentido. Y en el fondo, el aprendizaje activo tiene que ver mucho con la comunicación adecuada y al revés. Así que bueno, prosigamos un poquitín más. ¿Qué va a aportar cada uno de los recursos que hemos visto? Y aquí tenemos una tabla de resumen que creo que ayuda un poco a entenderlo. La claridad instructiva. ¿Qué es lo que aporta? Una mejora en las calificaciones de manera directa. Es decir, cuanto más claros seamos, mejor lo procesan y mejores notas acaban teniendo. Insisto, que no lo digo yo, que lo dice la ciencia, tenéis ahí abajo los autores. Bueno, creo aquí, bueno, no sé, están abajo de la diapositiva. La inmediatez no verbal, es decir, que tengáis ese contacto no verbal, va a ayudar a que se sostenga la atención del estudiante, es decir, que esté más atento. Ese feedback constructivo, que va a ayudar a elevar la motivación y el compromiso de nuestro estudiantado frente a las tareas que le vamos a ir planteando. Las miradas, los gestos y la expresión, ¿qué va a conseguir como recurso comunicativo? Mantener el engagement en clase, es decir, mantener ese vínculo, que les importe, que les interese, que estén en clase de verdad, no solo en cuerpo presente. Y la repetición y analogías que van a ayudar a comprender lo difícil. Porque, a ver, en vuestra cabeza todo estará muy claro y vosotros lo sabéis, lo habéis estudiado y lo tenéis claro, clarinete, pero vuestro estudiantado igual no tanto. Entonces, no cuesta mucho poner algún ejemplo que les ayude a aterrizarlo. Pues eso, en ejemplos que puedan ser cotidianos o que puedan ser más cercanos. Os digo, os pongo un ejemplo. A ver, yo os lo he dicho antes, os lo ha dicho Fernando en la presentación, yo trabajo también como psicólogo y veo muchos pacientes. Pues, ¿qué es lo que yo intento hacer cuando tengo que explicarles cosas complejas de la psicología? Bueno, pues yo me esfuerzo en saber en qué trabaja la persona. Bueno, se lo he preguntado en la entrevista inicial y lo que hago es ponerles ejemplos de aspectos psicológicos claves que tenemos que tratar en esa sesión comparados con su profesión. Esto funciona genial con los informáticos. Entonces, pues se lo explico, le digo, no, mira, esto son inputs como cuando tú metes la información y tienes que procesarla. Y oye, no voy a poner muchos ejemplos porque si no, Fernando me mata porque me voy de tiempo, pero parecerá una tontería, pero eso les ayuda a poder comprender, porque al final, si mi objetivo como psicólogo no es que digan cuánto sabe Alejandro, que habla de cosas muy raras y debe saber mucho porque no he entendido nada, si no es ese mi objetivo, sino que aprendan, el vuestro como docentes también lo es. No es que digan cuánto debe saber fulanito que he ido a la clase y ha hablado durante 2 horas y me he enterado de poco. No es eso. Si es mejor hablar menos o que lo aterricéis para que aprendan. Es verdad que hay veces que esto tiene que ver con combatir nuestro propio ego. Pero bueno, sois unos docentes fabulosos y esto no será muy difícil. Así que intentad hacer, repetir, poner analogías que requiere un poco más de recursos cognitivos por vuestra parte, pero va a ayudar a ese aprendizaje más profundo. ¿Vale? Bueno, no me extiendo más, que si no me lío. Hay 3 nutrientes para la motivación y bueno, la teoría de la autodeterminación señala estas 3 necesidades psicológicas que pueden ser claves y es la vía y cuál puede ser la vía para alimentarlas. Por un lado, la autonomía, es decir, sentir que se elige y que se decide por parte del estudiantado. En el aula, pues por ejemplo, hacer esas preguntas abiertas y que el alumno pueda tener esa voz real, pues puede ayudar a que encuentren esa motivación o este ingrediente de la motivación, que sería la autonomía. La competencia, sentir que progresa. Pues, ¿qué puedo hacer en el aula? Bueno, pues hablar con claridad, dar ese feedback que muestra ese avance para que se sientan competentes y sientan que van avanzando, es decir, que su esfuerzo merece la pena. Y esto lo transmitimos nosotros como docentes. Y por otro lado, el vínculo, porque, oye, no hay cosa más importante que sentirte parte de algo y sobre todo sentirte que no solo eres parte de algo, sino que ahí estás a salvo, estás a gusto. Creo que pocas palabras son más bonitas que hogar.
bueno, el aula no puede ser un hogar, pero bueno, que sea lo más parecido posible. El hecho de que en el aula confirmemos y haya ese clima de confianza en la relación puede ayudar o puede favorecer mucho a que ese vínculo se establezca. Y solo os pido un pequeño ejercicio aquí. Pensad cuál ha sido el mejor profesor o profesora que habéis tenido en vuestra vida de estudiante. Y ahora pensad qué os hacía sentir. Porque es muy probable que ese profesor ideal, si pusieras las características en el chat, coincidieran todos y coincidieran que al final eran personas que os daban autonomía, es decir, que podíais tener esa voz y voto, perdón por la tos, que os hacían sentir que progresabais y que os hacían sentir importantes para él. Así que fijaos que en el fondo las cosas son bastante similares. Es importante que saber que comunicar mejor no es hablar más. Es decir, que estés hablando 2 horas no significa que estés comunicando mejor. Significa que hablas mucho más y no siempre es del todo bueno. Em, Comunicar bien es hablar de formas que consigan hacer pensar a las personas que están escuchando, que puedan responder, que puedan conectar y que puedan revisar y plantearse sus propias ideas. La claridad para poder comprender, el diálogo para elaborar y el feedback para poder ajustar y un clima seguro para atreverse van a ser los puntos claves que pueden ayudar a que la comunicación sea mejor. Y es que esta al final es la estructura que va a encender el hardware que hablábamos antes del cerebro a través del software que es la motivación. Con lo cual aquí acabamos teniendo un buen programa que consigue sacar todo el rendimiento a ese ordenador de la NASA que teníamos. Del aula a la pantalla. Vamos a hablar de la evidencia a la práctica en comparación con lo presencial y en línea, que, bueno, lo he cogido de lo que me preguntó Fernando la otra vez. Bien, en la dimensión online, es decir, en estos entornos digitales, la interacción no es siempre un extra. Es el mecanismo que conecta lo que hace el docente con el aprendizaje más profundo. Y es que la interacción al final va a ser la palanca, es decir, lo que puedan hacer, cómo hacerlo. Y online, gran parte del efecto de la enseñanza sobre el aprendizaje profundo va a pasar por la interacción. Y de hecho, cuanto más les movamos, va a ser mejor para que no se distraigan y no pasen de una cosa a otra. Que haya unas guías claras y un tiempo adecuado puede ayudar. Es decir, al final, incluso que tengáis espacios de foros o discusiones en línea, pueden sostener ese aprendizaje profundo si hay unas pautas claras de cómo llevar a cabo esos debates y si hay tiempo real para poder participar. Tenemos que tener mucho cuidado con la fatiga virtual. Es decir, estar delante de una pantalla nos cansa más. Es un hecho. Insisto, no lo digo yo, tenéis ahí las referencias que lo dicen. Y la pérdida de claves no verbales, es decir, ver al profesor moverse de un lado a otro y el estar mucho tiempo delante de la pantalla pueden reducir esa eficacia de intercambio, con lo cual tenemos que ir pensando otras cosas que puedan hacer de esa manera síncrona cuando queremos que haya esa buena comunicación. Pues decía, pues esos foros pueden ayudar, siempre que estén un poco guiados. El lenguaje no verbal dentro de un vídeo va a requerir que haya una preparación específica, es decir, no va a salir de manera siempre automática. Hay veces que si estamos dando una clase online tenemos que forzarlo un poco, tenemos que verlo. No requiere un entrenamiento profundo, pero al menos sí ser consciente que tenemos que intentar movernos. Yo os reconoceré que aquí yo que me muevo sin pensarlo, pero bueno, igual es que son muchos años haciendo este tipo de cosas. Comunicar mejor, os decía, no siempre es comunicar más. Y aquí os pongo algunos ejemplos de qué es lo que, igual que os lo puse la otra vez, lo que no debemos hacer y lo que deberíamos hacer en su lugar. Bien, deberíamos evitar hablar más para cubrir el contenido. En su lugar, mejor deberíamos organizar una mayor interacción que obligue a pensar. También tenemos que evitar que exista un monólogo expositivo. Y es mejor que abramos, ramifiquemos y devolvamos preguntas a la gente que nos está escuchando. También deberíamos evitar corregir cerrando la idea del estudiante. Es decir, dicho mal y pronto, no tienes ni idea, eso que has dicho es una tontería. Vale, no va a ayudar y os insisto
Eso dispersaría mucho de generar el vínculo. En su lugar, podemos dar un feedback descriptivo que oriente al avance. Decir, oye, pues esto que estás diciendo, pues bueno, es interesante, pero creo que no has considerado esto, esto, esto. ¿Crees que considerando esto, 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 tu planteamiento sería correcto? Y así le estamos corrigiendo un poco y le estamos guiando hacia dónde debería avanzar. También tenemos que evitar un clima de prisa o penalizar el error o amenazar si lo hace mal. En su lugar deberíamos confirmar, validar su voz y crear esa seguridad. Esto, aunque lo he metido dentro de este bloque del aula en la pantalla, también es equivalente a lo que podemos hacer en el aula fuera de la pantalla, ¿vale? Pero bueno, digo por poner. Y como os dije la otra vez, ya sabéis que mando deberes, pero bueno, no son muchos deberes, son deberes sencillitos. Y son 5 retos que podéis hacer esta semana para empezar. Bueno, he puesto el lunes, pero bueno, cuando queráis. Sería bueno que primero abrierais cada tema con una pregunta auténtica y recojáis varias de las respuestas que dé vuestro alumnado para poder explicarlo. Esto lo podéis hacer en clase normalmente y si lo hacéis online, pues hay herramientas como Mentimeter, cosas de estas, si estáis en educación superior, que las pueden recoger. Yo, de hecho, utilizo mucho Mentimeter para esta acción concreta cuando voy a exponer un tema. Por otro lado, sería bueno que practiquéis esto de devolver la pregunta. En vez de dar una respuesta, pedir el razonamiento, pedir que lo razone. Por otro lado, sería adecuado que intentéis sustituir la corrección por ese feedback descriptivo, es decir, qué es lo que está yendo bien en lo que han dicho y cuál podría ser el siguiente paso que deberían dar. En cuarto lugar, antes de resolver el problema, deberíais sostener la incertidumbre unos minutos para intentar activar la curiosidad, es decir, que vayan pensando ellos. Ay, perdón. Y por último, en último lugar, perdón, y no por ello menos importante, sino casi al contrario, tenéis que cuidar mucho, mucho, mucho el clima. Dar pie a que entiendan que la voz del alumnado es importante. Esto va a ayudar a que bajen ese nivel de amenaza, es decir, no sean esas cebras pensando en el león y que pueda subir más su participación. Como veis, son 5 deberes, no muchos, no muy difíciles, que yo creo que seguro que, querida audiencia, lo vais a poder hacer perfectísimamente bien. Recordad que el docente tiene que dejar de ser un transmisor de datos para convertirse en un auténtico arquitecto de entornos. Es decir, hay que usar el diálogo, la claridad y el feedback para que nuestro estudiantado y su cerebrillo sea capaz de aprender. Tenemos que pasar a reducir la amenaza o de reducir la amenaza a encender la curiosidad y, por tanto, fomentar el éxito. Y con esto, sobre la bocina, Fernando, concluyo a 5 segundos de que se diera el tiempo. Así que muchas gracias, voy a aprovechar a beber agua y te cedo el turno, Fernando. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente presentación la de hoy, también la de la semana pasada. Agradecer también a la Universidad Europea por traernos tu conocimiento, por estar acá con nosotros. Y el tiempo nos gana, pero me gustaría que puedas dar un último feedback a los docentes que tienen, qué hacen con tantos estudiantes. Hay, eh, de hecho, lo hemos tenido en diferentes sesiones. Hay docentes universitarios que tienen quizás grupos muy grandes. ¿Qué podrían hacer con ellos como última recomendación? Bueno, pregunta buena. Bueno, ¿has visto, Fernando, que tuve en cuenta la pregunta de la semana pasada Sí, para sí, meter sí. aquí cosillas? ¿Eh? Has visto que yo he estado atento. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta. Aquí tenemos que plantearnos, si vamos a hacer esa cebra que ve un león, o si vamos a verlo como un reto constructivo, porque esto que parece una tontería es bastante importante, cómo nos enfocamos. Si vemos esos grupos numerosos de estudiantes como estudiantes que nos van a retar o como un reto imposible, pues ya está, apagamos y nos vamos y chimpún. Pero, ¿qué os parece si empezamos a enfocarlo de una manera distinta? Si empezamos a enfocar cada uno de esos estudiantes como retos, como personas que realmente quieren aprender y que están deseando que nosotros, que entiendo, somos docentes excelentes, les enseñemos, les motivemos, les enseñemos o les mostremos el por qué deberían esforzarse en aprender esto. Porque lo decía la presentación, quiero que todo el mundo se sitúe en esa idea de qué características tenía o cómo se comunicaba el mejor profesor que tuvieron a lo largo de su vida.
seamos ese profesor. Porque cuando eres ese profesor, es menos relevante, no digo que no sea importante, sino que es menos relevante la cantidad de alumnos que se tienen. Porque, bueno, a ver, yo hablo de mi experiencia. Cuando yo estudié psicología en la Universidad Complutense de Madrid, creo que estábamos inscritos en cada clase 150 alumnos. Jamás vi todas esas personas. Bueno, el día del examen sí, pero se iban filtrando, iban acabando menos personas en las clases. Al final, muchas veces en las clases van quien puede ir, pero sobre todo quien tiene interés. Entonces, pensad, quien está en esa clase quiere aprender. Solo necesita que les motivemos, que le enseñemos el por qué a nosotros nos gusta dar esa asignatura, porque nosotros encontramos ese conocimiento clave. Y si además ayudamos a la interacción y no simplemente soltamos nuestro rollo y ya está, pues probablemente resulte más fácil. Porque, y ya acabo, que si no me mata Fernando, si intentáis disfrutar en clase, si hacéis que la clase sea también sea entretenida para vosotros, también lo será para vuestros alumnos. Y ahí dará igual que estéis hablando delante de 20 personas que estéis hablando delante de 100. Luego habrá alumnos que puedan ser más retadores, pero repitiendo lo que dijimos en la pregunta de la semana pasada, ¿por qué no intentamos hablar con esos alumnos a ver qué ocurre? Porque hay veces que a través de ese diálogo podemos conseguir cosas. Bueno, igual me he extendido un poco, Fernando, pero no sé si he contestado la pregunta. No, sí, 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 sí. Más bien, muchísimas gracias, Alejandro, por la paciencia, por estar con nosotros. Y gracias también a todas las personas que se han conectado durante estas dos sesiones con la Universidad Europea. Todavía nos queda una sesión más, que es el siguiente martes, donde también tendremos una ponente internacional de México en esta ocasión. Y nada, no se olviden que ahí tienen el registro de asistencia para que lo puedan completar las personas que quieran obtener una constancia de participación. Y te regalo un minuto, Alejandro, para que puedas despedirte de los docentes que verán este video más adelante, que están conectados aquí en vivo con nosotros. Pues nada, gracias por este minuto y muchas gracias por haber dedicado estos 45 o 50 minutos, casi una hora de vuestro tiempo, que sé que es muy preciado, en escucharme. Solo espero que os haya podido servir, que os interese y que también os ayude a, bueno, mejorar un poco vuestra vida, vuestra docencia. Quedan muchos retos por conseguir, pero no os olvidéis que muchas veces las respuestas ya las tenéis. Sois esos docentes maravillosos que tuvisteis, solo que a veces hay que darle un poco de forma. Así que mucho ánimo en estos retos que no son pocos y persistir. Y de nuevo, gracias por escucharme y bueno, muchas gracias a ti, Fernando, por invitarme. No me voy a perder la de la semana que viene. Estaré atento para poderla ver, aunque por horarios la veré en vídeo. Así que ya me apuntaré yo para que me lo envíes. Muchísimas gracias, Alejandro. De todas maneras, te lo envío también. Nos piden mucho las presentaciones, así que coordinamos a la Ujú. interna para tener tu presentación de esta Sí, semana y también tener la de la semana pasada y poder compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y buenas noches con todos y todas. muchas gracias. Hasta luego.